Bueno, queremos conversar más sobre lo que les comentábamos, sobre lo que está ocurriendo en Argentina y la entrega de una declaración por parte de la expresidenta Cristina Fernández. Para eso vamos a tomar contacto con el politólogo argentino Marcelo Cavarozzi, a quien le agradecemos este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Sí, la primera pregunta es si la expresidenta utiliza esta declaración como una manera de hacer un regreso, y un regreso, como lo vemos, al menos públicamente, triunfal a la política. Bueno, yo creo que ha sido una combinación de, por supuesto, de eso, pero también una combinación de impericia por parte del gobierno del presidente Macri, lo cual es una novedad porque hasta ahora se había manejado muy hábilmente el gobierno argentino actual en relación al peronismo, pero hoy realmente ha sido un día bastante negativo desde el punto de vista del manejo político del gobierno, en la medida que no solo la expresidenta logró reunir en un acto a unos varios miles de personas, se calcula entre 20 y 25 mil personas, lo cual era previsible, sino que además, por la manera que se dio la situación, tuvo la posibilidad de salir una especie de cadena nacional informal, porque estaban todos los medios cubriendo el evento, y por otro lado, lo cual es lo más extraño, la salida de ella enfrente de los tribunales fue en un espacio que estaba controlado no por la Policía Federal Argentina ni por la Policía Metropolitana, sino por los militantes peronistas, lo cual realmente fue una situación realmente extraña, ¿no? Ahora, entonces, en ese sentido, reacción, hay un manejo, me parece, inhábil de parte del gobierno argentino. ¿Y ha habido alguna reacción por parte del gobierno argentino respecto a esta desinteligencia, si pudiéramos llamarla de alguna manera? No, para nada hasta ahora, porque el presidente estaba en la provincia de Salta, en el norte, y trató efectivamente de desviar la atención en parte, y además se dio con una novedad que fue muy favorable para Argentina, pero que apareció totalmente opacada por la salida de Cristina de los tribunales. La novedad fue, por supuesto, el hecho de que terminó de arreglarse la situación con los holdouts, los fondos buitres de Estados Unidos, y aparece ya expedita la posibilidad de que se haga el pago en algún momento del mes que viene. Y eso quedó totalmente al margen de la atención pública. Claro, bueno, y refiriéndonos al proceso propiamente tal, porque ella va a declarar ante el juez Bonadi, al que había calificado como un juez pistolero, que había sido muy cuestionado durante su gobierno. De hecho, de acuerdo a lo que he leído, ni siquiera se saludaron. Ella entregó un papel y no quiso declarar. Bueno, eso está dentro de las posibilidades de cualquier persona que es llamada a declarar, que puede presentar una declaración. Eso lo han hecho muchos, eso no es tan inusual. Tampoco es inusual que haya calificado de esa manera al juez Bonadío, que dicho sea de paso es peronista, no es un juez políticamente totalmente así no politizado. Por supuesto no es amigo de Cristina ni de los Kirchner, y en ese sentido yo creo que era previsible que iba a ser esa la situación, que no iba a responder a las preguntas del juez, e iba a utilizar la situación para efectivamente lograr esta repercusión, teniendo en cuenta además que esta causa por la cual por la cual fue convocada hoy la expresidenta, en realidad es una causa bastante poco verosímil desde el punto de vista de otras causas en las cuales sí potencialmente ella está mucho más involucrada, porque la causa esta es simplemente por el tema de una acusación que se le hace a ella, al presidente del Banco Central, al ministro de Economía, por el mal manejo de los dólares en un momento del año pasado, ¿no? De los fondos de dólares del banco. Lo que más la podría complicar, Marcelo, es la imputación sobre lavado de dinero. Respecto a esa investigación, ¿la exmandataria podría ir a la cárcel? En ese flanco está mucho más efectivamente descubierta ella. De todas maneras, siempre se producen novedades. Acaba de ser liberado hace unos minutos el imputado Fariña, que estaba detenido, estaba desde hace 2 años detenido. La Cámara de Casación acaba de ordenar que sea liberado, lo cual no puedo interpretarlo judicialmente porque no soy un experto en ese tema, pero evidentemente no es algo que necesariamente favorable para un análisis jurídico
más sesgado o más que sea más desfavorable potencialmente a la expresidenta, ¿no? Marcelo, ¿por qué la expresidenta Cristina Fernández no quiso ocupar un cargo parlamentario para gozar así de una inmunidad que no la llevara precisamente a tener que declarar ante la justicia y ante casos como este? Bueno, es difícil adivinar por qué lo hizo. Yo creo que fue también una demostración de su astucia política, no ampararse en potenciales fueros parlamentarios, tanto del ámbito del Congreso Nacional o del Mercosur, sino quedar así en una situación de aparente desprotección, ¿no? Porque eso efectivamente a lo que remite es que tal como funciona la política argentina, lo más importante es cómo se juega la imagen de ella en relación a la opinión pública y mucho menos en relación a potenciales protección que le podría dar los fueros parlamentarios. Porque efectivamente yo creo que si una acusación en contra de ella, si hubiera tenido fueros parlamentarios, pero una acusación muy violenta y muy efectiva, también hubiera sido muy negativo para ella. En el sentido de no le doy tanta importancia a los fueros parlamentarios y, de nuevo, mi opinión, aunque es una opinión con la cual uno puede discordar, es que en realidad ella actuó muy hábilmente evitando ocupar una banca en algún foro parlamentario para protegerse de eventuales así imputaciones. Ahora, ella reaparece, Marcelo, en un momento bastante especial, porque reaparece justo cuando el presidente Marcelo Macri ha decretado la vuelta a los precios normales de muchos de los servicios básicos para los argentinos, el transporte, la electricidad, el gas, donde van a pagar precios que son 100, 200, 300 veces más a lo que estaban pagando. Comienzan las críticas también, termina la luna de miel del presidente Macri con los argentinos y es en ese escenario que irrumpe Cristina. No creo que no, bueno, no 100 o 200 veces, no tanto. Lo que ha sucedido es que efectivamente al momento de la salida del anterior gobierno, en diciembre, había una situación no solo de inflación contenida, sino además de amplia distorsión de precios relativos. Por ejemplo, las tarifas del transporte urbano en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, no solo están distorsionadas con respecto a tarifas mundiales, están distorsionadas con respecto a las tarifas en otras ciudades de la Argentina. Y en ese sentido, el corregir los precios es un intento de efectivamente tratar de salir adelante en una situación en la cual algunos precios, por ejemplo, transporte urbano en el área metropolitana, precios de la energía, estaban absolutamente distorsionados en relación a otros precios. El hacer eso lo tenía que hacer Macri o lo tenía que hacer el candidato peronista Scioli, era inevitable. Así que en ese sentido me parece que la acusación que se está haciendo en este momento al gobierno argentino de desatar la inflación o proceder a una evaluación es una acusación malintencionada, porque efectivamente hay que tratar de corregir los precios. Se han cometido, sin embargo, errores importantes en ese sentido. Se han, por ejemplo, levantado retenciones a productos de exportación que probablemente no deberían haberse levantado, pero de todas maneras el manejo que ha hecho el ministro de Economía es un manejo bastante correcto desde el punto de vista teniendo en cuenta las enormes complicaciones para salir de una situación de alta inflación y en la cual se da un segundo elemento que es quizás más importante que el otro, de gran distorsión de precios relativos. Es decir, están muy distorsionados los precios de algunos servicios en relación, por ejemplo, a los precios de los alimentos que el gobierno obviamente no tiene ninguna capacidad de controlar. Era claro que iba a suceder una situación como esa, era insostenible, lo dices tú, cualquiera, incluso Scioli, habría debido hacer lo mismo, pero bueno, lo hace Macri ahora. Y así lo manifestó incluso uno de los principales asesores económicos de Scioli, así lo dijo, ¿no? Hace un par de meses, o sea, a fines de enero, este hombre, que era uno de los economistas candidatos a ocupar el Ministerio de Economía, dijo que tanto el tema de la devaluación como el tema de tratar de corregir el precio de los servicios públicos y demás, era algo que Scioli hubiera hecho también. ¿Cómo lo está tomando la población, Marcelo? Muy mal la población, en particular yo diría los sectores más empobrecidos, está realmente siendo muy perjudicada, ¿no? Eso está claro, que hay una situación en la cual a un trabajador con bajos ingresos se le multiplica por 2,5 o 3 el viaje de su transporte diario
de su casa al lugar de trabajo, ese es, es algo importante, y a eso se suma, como yo estaba señalando, el aumento importante, muy importante del precio de los alimentos, que impacta también de manera obviamente mucho más desproporcionada en los hogares más pobres, ¿no? Marcelo... En ese sentido, no soy economista, pero se puede decir que el manejo de la devaluación tendría que haber sido un manejo en el cual se hubiera de alguna manera tratado de evitar que la corrección de precios a nivel internacional se tradujera también en aumento de precios de algunos de esos alimentos a nivel interno, ¿no? Que es lo que sucedió. Marcelo, con este regreso de Cristina Fernández no la habíamos visto y había sido claramente la gran derrotada ella en las últimas elecciones con este triunfo de Macri, pero ¿se convierte ella en la unificadora de la oposición o en la figura que va a seguir en el futuro siendo oposición a Macri con este despliegue que hemos visto el día de hoy? Creo que no. Creo que dentro del complicado juego interno del peronismo, muy complicado porque está fracturado, por lo menos dentro del peronismo oficial, en 3 facciones, y además hay 2 importantes sectores del peronismo que están fuera del peronismo, el de Massa y el de la Sota de Córdoba, que hace mucho que están fuera del peronismo. Con estas novedades yo creo que Cristina efectivamente recupera algo de espacio, pero no recupera todo el espacio que perdió desde la derrota electoral, porque tanto los gobernadores peronistas, algunos de ellos muy importantes, como la mayoría de los otros grandes agentes, actores dentro del espacio peronista, claramente le ponen la cuenta negativa a Cristina el hecho de, creo que es correcto además, que su decisión de nombrar un candidato, de poner a dedo a un candidato absolutamente inviable y criticado en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, como candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, fue quizás la principal causa de la derrota no solo de ese candidato, sino de Scioli en las elecciones presidenciales. Entonces ese dato creo que dentro del peronismo va a ser muy difícil de levantar, porque a cualquier político no le gusta la derrota, pero a los peronistas mucho menos. Y en la historia del peronismo todos los derrotados han sido finalmente dejados de lado de la interna peronista. Creo que sin embargo recupera algo de espacio, va a recuperar algún margen de maniobra, pero me parece que a mediano plazo su futuro dentro del espacio peronista es un futuro muy complicado. Marcelo Cavarozzi, muchísimas gracias por este contacto, por este análisis de lo que está ocurriendo en Argentina, tanto con el gobierno de Mauricio Macri como esta reaparición de la expresidenta Cristina Fernández. Muy buenas tardes. No, gracias a ustedes. Siempre es un placer conversar con ustedes. Adiós. Gracias.